Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación de las lecturas del viernes 27 de enero del 2023. La primera lectura es de la carta a los Hebreos capítulo 10 del 32 al 39. Recordemos que la carta de los Hebreos no sabemos quién la escribió, pero sí sabemos que fue un judío. Bueno, dice, hermanos, recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados soportáis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que los teníais bienes mejores y permanentes. No renuncies, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe. Pero si se aparta, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se aparte para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 36 y el responso que tenemos dice, el Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como al amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados, y los salva porque se acogen a Él. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es tomada del Evangelio de Juan Marcos, capítulo 4, del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego las espigas, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. El sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar ahí a su sombra. Con muchas parábolas parecía les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Esta es palabra de Dios. Gloria no a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a repasar la lectura de la carta a los Hebreos, que es lo que nos dice, ¿qué nos dicen estos versículos? Miren, recordar aquellos días primeros en los que, recién iluminados, soportaste múltiples combates y sufrimientos. Recuerden que los primeros discípulos, los apóstoles, tuvieron una situación muy difícil porque pues eran perseguidos para eliminarlos, para acabar con esa doctrina que Cristo había enseñado. Y que ellos, su trabajo era transmitírsela a todo el mundo. Primero a todos esos lugares que estaban ahí y hacer discípulos nuevos para que esos discípulos también publicaran la palabra de Cristo a otras personas, a otras gentes. Y así se multiplicara el crecimiento de la palabra de Cristo con toda la humanidad. Hasta que llegó aquí a América Latina, llegó a África,
llegó a todos los confines de la tierra. Hoy en día, casi todo, digo casi, para no decir tan exagerado, conocen la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero muy claramente dice aquí que recién iluminados, ¿no? Nos iluminamos con el poder del Espíritu Santo y que hay que soportar situaciones de sufrimiento, de combates, de gente que no acepta la doctrina, ¿no? O que nos critican o nos ofenden en la actualidad, ¿no? Pero aquel entonces, cristiano que agarraban, cristiano que lo metían preso o lo ejecutaban. Dice aquí unos expuestos públicamente a oprobios, o sea, insultos y malos tratos. Eso le pasó a los discípulos, recuérdenlo. A Pedro lo metieron a la cárcel. Finalmente lo mataron, crucificándolo de cabeza. No sabemos si fue porque él quiso que lo crucificaran de cabeza porque decía que se sentía indigno de ser crucificado como su maestro, como nuestro maestro, o fue una forma de burla, de crucificarlo de cabeza para burlarse de él, ¿no? Y de ahí viene que la cruz estaba invertida, ¿no? Y ahí salen con que los satanistas o los brujos y los que hacen misas negras, ¿no? Ponen la cruz al revés, ¿no? Como si eso fuera muy malo, como si eso fuera en contra de nuestro Señor. Para nada. Es un símbolo de cabeza y ya. O sea, eso es lo de menos, ¿no? Eso no importa, ¿no? Ah, pero cómo le hacen mella a ese tipo de situaciones, ¿no? Que ponen la cruz al revés. Ah, no, es que es el anticristo, ¿no? Yo podría decir, pues es que es Pedro crucificado al revés. Pues sí, yo como cristiano, como mesiánico, como seguidor del maestro, o como católico, como ustedes quieran y man, yo diría, una cruz invertida es que es la cruz de Pedro, ¿no? Pues sí, cada quien le puede dar la interpretación que se le dé la gana, ¿no? Entonces, esto es importante el que ustedes no caigan en esos ultrajes ideológicos, ¿no? Sí, y supersticiones. Bueno, dice otros, solidarios de los que eran tratados así, compartiendo el sufrimiento de los encarcelados, aceptan con alegría que os confiscaran los bienes, pues sí, pues imagínate, los metían a la cárcel, y les quitaban sus cosas, ¿no? Acuérdense que las mujeres viudas les quitaban todo, ¿no? Pero si había un hombre en la casa, pues no, porque a las mujeres las trataban de otra manera, sino igual que a un hombre, ¿no? Sí, había una misoginia increíble, ¿no? Eran los comportamientos que tenían ellos, ¿no? Siempre tenía que haber un varón para proteger a las mujeres de una casa. Por ejemplo, Lázaro protegía a sus hermanas, Marta y María, ¿sí? Y en Betania, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo dejó a Juan para que protegiera a nuestra Santísima Madre, a María, ¿sí? Dirán ustedes, ¿y dónde estaban los hermanos de Jesús? Pues es que eran medios hermanos, eran hijos de José, ¿no? Si hubieran sido hijos de María, la hubieran ayudado y protegido y nadie les hubiera hecho nada. Entonces, no tendría por qué nuestro Señor Jesucristo dejarle encargada a María a Juan, ¿no? Aunque tiene otro significado, ya lo hemos visto, ¿no? Que todo aquel que es discípulo y apóstol de Cristo, pues su madre es María, igual que si somos hermanos de Cristo, entonces, si yo soy hermano de Cristo, ¿quién es mi mamá? Pues María. Si yo soy discípulo y apóstol de Cristo, por lo tanto soy hermano de Cristo, ¿quién es mi mamá? Pues la mamá de Cristo, ¿no? Que es María. Ah, bueno. Yo creo que por donde le busquen, ¿no? O sea, nada más es cosa de que se concentren, ¿no? Y no anden escuchando tantas versiones equívocas y estúpidas que a veces nos quieren meter en la cabeza, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que tienes bienes mejores y permanentes, pues sí, sabiendo que esto que perdemos en el mundo, sí, pues vamos a ganar otros bienes, los bienes eternos. No hay películas ni videos de cómo es el reino de los cielos y qué es lo que nos tiene preparado nuestro Padre Dios a todos nosotros que estamos con Cristo, ¿no? Con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Y toda gloria por los siglos de los siglos. No sabemos exactamente cómo es el reino de Dios, pero bueno, el Señor nos ha ofrecido eso, ¿no? Pero no lo hagamos porque tengamos un interés de eso, sino hagamos porque nuestro interés sea hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, ¿sí? Que son las obras con los dones del Espíritu Santo. Eso es muy importante que tú lo entiendas, ¿no? No renuncies
pues a vuestra valentía, hay que ser valientes. En aquel entonces pues le decían a todos los primeros cristianos, ¿no? Que no, que no renunciaran, porque pues imagínense, soy cristiano, me matan, creo en Cristo, me matan, predico la doctrina de Cristo, me matan y me quitan todo, ¿no? Sí, no, estaba difícil la situación, ¿no? Hoy en día, al menos en muchos países en América Latina, pues no nos pasa eso, ¿no? Pero en Medio Oriente y en algunos otros países, por ejemplo, Corea del Norte, está prohibido, ¿sí? Sí, pues, está prohibidísimo. Si creen en Dios, ¿no? O sea, te matan, así de sencillo, ¿no? Es más, no pueden predicar allá, no conocen la palabra de Dios, ¿no? Por eso les digo, casi conocen la palabra de Dios en todo el mundo, casi. Sí, ¿no? Y hay algunos países árabes que tampoco aceptan el cristianismo, ¿no? Sí. Bueno, no voy a estar dando yo ahorita datos de los países que sí, ¿no? Eso lo pueden buscar ustedes, ¿no? Ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen si es que tienen el interés, ¿no? Sí, no renuncies, hay que tener valentía, vas a tener una recompensa. Pero les digo, no lo hagamos por la recompensa, hagamos porque queramos cumplirle a nuestro Padre Dios lo que nos ha regalado, ¿no? Que nos dijo, ponte a trabajar con el Espíritu Santo, tienes los dones del Espíritu Santo. Acuérdense que ya vivimos la época del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empezó la era del Espíritu Santo. Se acabó la era de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era Jesús. Se acabó. Ahí sí se acabó. ¿Sí? Jesús dijo, yo estaré con ustedes siempre. Sí, el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el producto del amor del Padre y del Hijo, de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Hay que ser pacientes y alcanzar la promesa, ¿no? Que es la vida eterna, el reino de Dios, ya lo tenemos, que es el Espíritu Santo, que está con nosotros, y ser copartícipes, ¿verdad?, de todo lo que el Señor nos ha ofrecido. Les digo, no hay videos ni fotos, sino pues se los podría yo pasar, ¿no? Hay muchos inventos, somos muy buenos para inventar cosas, imágenes, ¿no? Y cuentos, ¿no? Pero no, la verdad no se sabe, ¿no? Hay algunos dicen, es que vi una luz cuando me morí y reviví, vi una luz y vi a Jesús y vi a María y vi, como dice el Apocalipsis, ¿no? Que Juan vio ahí sentados a toda la corte celestial, ¿no? Pero no tenemos videos ni fotos, la verdad es que es algo tan grandioso que no lo podríamos nosotros describir ahorita con pocas palabras, ni con muchas. Un poquito de tiempo todavía, dice aquí esta escritura, y el que viene llegará sin retraso. ¿Sí? Así lo dice esta carta de los Hebreos. Yo creo que se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No creo que se esté refiriendo al Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo había llegado a todos los discípulos y a todos los demás, ¿no? Sí, dice un poquito de tiempo todavía, pero está hablando a lo mejor de nuestro regalo, de nuestra promesa, ¿no? De alcanzar la promesa, ¿no? Sí, bueno, un poquito de tiempo todavía y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe. ¿Sí? Hay que vivir con la fe. Y la fe está acompañada de obras. Recuerden lo que dice el capítulo número 2 de Santiago, que es una de las cartas que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Dice, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces tenemos que tener obras. Entonces, para que valga la fe. Sí, porque dices, tengo mucha fe en Dios. Pues sí, pero ¿qué haces? Nada. Pues no. Tienes dones del Espíritu Santo en la vida. Entonces, pues ponte a trabajar. Acuérdate, son talentos que el Señor nos dio y que tenemos que ponernos a laborar. Ese es nuestro trabajo. No nada más venimos a lo mundano, terrenal y material, venimos a una forma espiritual, que se ha olvidado, la gente no lo toma en cuenta. ¿Sí? Dirás, ¿por qué puse esa imagen de esos granos? Bueno, pues son los granos de mostaza. Sí, ahorita vamos a ver la lectura en el Evangelio que habla de estos granos de mostaza, ¿sí? Porque se está diciendo, bueno, ¿por qué habrá puesto este señor esta imagen de esos granos, esa semilla? Son los granos de mostaza que están muy pequeños, ¿no? Porque es el Evangelio del día de hoy. Bueno, pues te adelanto eso, ¿no? Porque a lo mejor ya estás viendo esa imagen y dices, ¿y ahora qué? Sí, no, porque se quedan viendo la foto, ¿no? La imagen, ¿no? ¿Y qué sigue diciendo aquí? Pero si te apartas, te retiraré mi favor. Fíjense. Si te apartas de las cosas de Dios, aguas. Tú eres el que te apartas. Dios siempre está con nosotros, ¿eh? Sí, no, porque después es que Dios ya no me escucha. Es que Dios ya se alejó de mí. Es que Dios ya no me quiere.
Es que Dios no me cumple todos mis deseos. Ah, no, sí, deseos, ¿no? Poder, dinero, complacencia a tus cinco sentidos, ¿no? Porque es lo que más te vale, ¿no? Y pasas toda la vida en eso, ¿no? Y estás viejo y anciano y todavía sigues trabajando para ganar dinero para irte a pasear, ¿no? Sí, ya párale, ¿no? A las cosas mundanas y terrenales. Dedícate a cosas espirituales. Es muy duro lo que te estoy diciendo, pero la verdad es que así es, ¿no? Si te apartas del Señor, el Señor va a retirar todo, ¿eh? Ay, te lo dejo a tu mejor decisión. Dice. Pero nosotros no somos gente que se aparta para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Si somos cristianos, hijos de Dios, y verdaderamente conocemos no nos vamos a apartar, ¿sí? Y si no nos apartamos del Señor, pues no tenemos esa perdición, sino somos verdaderamente hombres, al hacer obras, hombres de fe. Muéstrame tu fe con obras. Muéstrame tus obras, sé que tienes fe. Eso es importante. ¿Eh? Vamos a pasar al Salmo, el Salmo número 36. Fíjese lo que dice este Salmo. Bueno, dicen que los Salmos fueron escritos por el rey David. No, no todos. Hay algunos escritores, agiógrafos por ahí que también escribieron, ¿no? Y lo ponen de su manera y a su forma, ¿no? Pero están integrados en este libro de los Salmos, que son 150 salmos, ¿sí? Y dice, el responso del Señor es quien salva a los justos. Pues sí, no hay quien más salve. Acuérdense que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Es muy importante eso. Bien aclarado está. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Entonces necesitas conocer a Cristo, conocer su doctrina, ¿sí? Pues muchos queremos llegar por medio de nuestra Santísima Madre, muchos queremos llegar por medio de los santos, ¿sí? Por medio de los ángeles, ¿sí? Y no, es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Le dijo Tomás, ¿cómo vamos a conocer el camino si no sabemos a dónde vas? ¿No? Sí, ese Tomás, bueno, no era su nombre, era Judas, pero le decían de apodo Tomás, que significa mellizo, ¿no? No sabemos a dónde vas, cómo es su camino, Señor. Ay, no, sí, ese Tom, ¿no? En la última cena lo dijo eso, ¿no? Sí. Ay, ese Tom, en inglés, ¿no? Tom. ¿Qué dice el Salmo? Dice, confía en el Señor y haz el bien. Fíjate, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Hay que confiar en el Señor y hacer el bien. En donde andes, trata de hacer el bien, siempre. Hacer el bien a los demás. Ah, se le cae la cartera a alguien, te la quedas. Se le cae el celular a alguien, te lo quedas. Ves una laja ahí en un escritorio, en una mesa, y presta para la orquesta, un billetito por ahí, presta para la orquesta, ¿verdad? Sí. Digo la orquesta porque pagaban antes para la música, ¿no? Y, ay, ya tengo la música. Ah, porque como nos gusta mucho la música y el baile, pues sí. Hay que confiar en el Señor y hacer el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Pues sí, si estamos con el Señor, miren, el Señor nos va a dar casa, vestido y sustento, y satisfacción y felicidad. Pero eres muy exigente. Sí, sí, no, pues, como siempre les he dicho, tienes unos cuartitos, quieres un departamento. Tienes un departamento, quieres una casa. Tienes una casa, quieres una mansión. Tienes una mansión. Y no alcanzas a hacer el quehacer de toda tu mansión ahí. Te la pasas todo el día. Y otro día. Y otro día. Y ya después te duele la cintura, la cadera, los brazos. Y no acabas de hacer el quehacer de toda tu casa, de toda tu mansión. ¡Ah! Pero si tienes y quieres dinero, ¿no? Para pagar servidumbre. Ah, sí, porque sí, que ya contratamos una sirvientita y que de limpiar ya me destruyó la pantalla. Que de limpiar, pues ya me descompuso el cortinero. Y que de limpiar, no, sí, porque y la corren. Ah, no, sí, porque somos muy exigentes, ¿verdad? Y tenemos una mansión, queremos una residencia, ¿no? Una residencia, queremos un palacio, así como vive nuestro presidente, ¿no? Estamos en el 2023, estamos en México, él vive en un palacio, ¿sí? Y tenemos un palacio y ya queremos muchas casas, pero en otros países, ¿no? Junto de donde viven los reyes, ¿no? Los reyes de España, los reyes de Inglaterra, ¿no? No, si no nos conformamos, ¿sí? Entonces, andamos pidiendo tonterías, estupidez. El Señor nos da, si estamos bien con el Señor nos va a dar lo que necesitamos. No nos va a dar algo que nos va a echar a perder la vida, ¿eh? Eso sí te lo digo muy claramente, ¿eh? Bueno, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. O sea, lo que pide tu corazón,
¿sí? Los dones del Espíritu Santo, sentimientos buenos, ¿no? Sí, no, pues, tu mente no, tu cerebro te pide otras cosas, ¿no? Como les digo, dinero, poder, la avaricia, la soberbia, los lujos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los delincuentes? Por eso roban, por eso secuestran, ¿sí? Pues porque quieren lujos. Y de todas maneras todo lo agarran a su manera, ¿no? Dice, encomienda tu camino al Señor, o sea, que todos los días estemos encomendándonos al Señor, en la mañana, en la tarde, siempre, dale gracias a Dios. Oye, ¿ya viste a fulano? Gracias a Dios no. O gracias a Dios sí. Siempre hay que darle gracias a Dios, ¿no? Confía en Él y Él actuará. Sí, hay que confiar en el Señor, que Él nos diga que Por eso hacemos la oración del Espíritu Santo. ¿Sí? Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar, cuándo debo de callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Así le decimos. Sí, pues, y entonces pues, Él actuará con nosotros. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Pues nos va a hacer las cosas. Si estamos con el Señor, mire, todo sale bien. Échale ganas, o sea, apúntate. Haz la prueba. Ahí te lo dejo para que, sí, no, ya sabes que hay un montón de comerciales que te dicen, te prometo que no te vas a arrepentir. Ay, si no, son palabras de unos comerciales, ¿no? Y si no, pues te devuelvo tu dinero. Sí. En la compra. Pues aquí no están pidiendo dinero, te están pidiendo que tú lo pruebes y vas a ver cómo todo va a salir bien. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos, fíjense. Él nos está cuidando siempre, a todos, somos millones, miles de millones. ¿Eh? Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Pues sí, lo que le decimos en la oración, no nos dejes caer en la tentación. Él nos levanta, Él nos está ayudando siempre, Él nos está cuidando. Acuérdate que Dios es el Todopoderoso y no solamente nos cuida a nosotros, sino ha de cuidar a todos los seres que haya hecho en todas las galaxias, en todos los planetas, en todos los universos. Él es el creador de todo. ¿Sí? Qué trabajito tiene nuestro Padre Dios. Ay, joder. Qué bárbaro. El Señor es quien salva a los justos. Como les digo, Dios es quien los salva. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados. Sí, tú confía en el Señor y te va a librar de los malvados. Y los salva porque se acogen a Él. Dirán ustedes, entonces muchos discípulos apóstoles que murieron en manos de los malvados. Sí, porque hubo unos discípulos que fueron desollados. Sí, no, pues tampoco creen que nada más era una cosa así de... No, no, era una situación muy crítica para los apóstoles. Sí, una situación muy fea, ¿no? Imagínense haber sido degollado o desollado, ¿sí? Los mataban, no a todos, los discípulos, no a todos, pero la mayoría tuvieron ese problema por predicar la doctrina de Cristo, por hablar de Cristo, por llevar el mensaje de Cristo a los demás. Que ese era su trabajo, ese era el trabajo que les había dado a todos los discípulos. Les dijo, esto es lo que van a hacer ustedes y esto es lo que tienen que llevar a cabo. ¿Sí? Transmitir la palabra, el conocimiento de nuestro Padre Dios, de la doctrina que había dejado Cristo a todos los demás. Y muchas de esas, pues, por ejemplo, era una, ¿no? Que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, pues esa era una de tantas, otra era bautizar a todos, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien se arrepienta, se salvará. Quien no se arrepienta, pues quedará, pues, condenado. ¿Sí? Entonces, todo eso es importante que ustedes lo tengan porque pues son cosas que nuestro Señor Jesucristo les dio las indicaciones a los discípulos para que llevaran esos mensajes y muchos otros mensajes. No crean que nada más eso, ¿no?
Muchos mensajes más les dio nuestro Señor para que lo publicaran. Bueno, vamos a pasar al Evangelio, para que vean por qué puse esas imágenes de la semilla de mostaza y ese árbol de mostaza, ¿no? Que está grandísimo, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. Ahí véanlo bien, lo pueden ustedes buscar también en internet para que vean la veracidad de lo que estamos hablando. ¿Qué dice el Evangelio de Juan Marcos? Capítulo 4, del 26 al 34, dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a toda la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. ¿El reino de Dios qué es? Ya saben ustedes qué es el reino de Dios. El reino de Dios es el Espíritu Santo, reina en nosotros. Por eso les dijo, ya pronto llegará el reino de Dios. Pues ya llegó, ya lo tenemos. Es la herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. ¿Usted estaba pensando en un reino de Dios mundano, terrenal? Así de palacios y sirvientes y soldados y guardias y lujos y oro y plata y muy importante. No, 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 no. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Ya vive con nosotros el reino de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? El reino de Dios se parece a un hombre, dice aquí, que echa semilla en la tierra. Se va a dormir en la noche, ¿verdad? Y se levanta en la mañana y solito la semilla germina y va creciendo. Pues el Espíritu Santo sí está con nosotros. ¿Sí? Ya lo tenemos. Sin que él sepa, o sea, la persona sepa cómo. Pero la tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado a la siega. Exactamente. ¿Sí? Pues así debe de ser el Espíritu Santo con nosotros. ¿Sí? Debemos de ponernos a trabajar con el Espíritu Santo. Sembramos la semilla en alguien del conocimiento de Dios, principalmente a nuestros hijos, a nuestra familia, que es muy difícil, ¿eh? Porque nadie es profeta en su tierra, así lo dice nuestro Señor. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Educa bien a tus hijos en las cosas del Señor. Dale a conocer a nuestro Señor. Prepárate para que tú lo conozcas y lo puedas transmitir a tus hijos. Pues no, porque tú le empiezas a transmitir a tus hijos a veces cosas equivocadas o cosas que tú ni entiendes y no tienes ni el significado, ¿no? Entonces, pues no conoces bien a Dios. Entonces, ¿cómo le vas a poder procurar a tus hijos enseñarles, ¿no? Y no solo a esto, sino que nos dice que a todos, al prójimo. Y ya si no conoces a Dios, bueno, al menos haz obras de caridad corporales y espirituales, ¿sí? Que hay muchas obras de caridad corporales y espirituales, ¿eh? Sí, espirituales es como dar consejo al que no sabe, enseñarle a conocer la palabra de Dios, ¿eh? Al ignorante, ¿sí? Bueno, hay algunas otras obras de misericordia. Después las vamos a repasar. ¿Qué sigue diciendo aquí? Dice, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Qué parábola usaremos? Dice aquí la literatura. Con un grano de mostaza, como el que acabamos de ver ahorita. Miren, ahí está el grano de mostaza. ¿Ya vieron? Está chiquito, dice. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas. ¿Mm? Y echa ramas tan grandes, ¿sí?, que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Pues así es el Espíritu Santo, ¿sí? Para que muchos confíen en el Señor, muchos tengan fe en el Señor, muchos aniden en las cosas del Señor y den mucho fruto, ¿sí? Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra. Jesús les hablaba en parábolas. Son semejanzas, ¿sí? Acomodándose a su entender, ¿sí? Veía a la gente qué tipo de gente era y les aventaba una parábola, ¿sí? Todo se los exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado, sí, para que entendieran de una mejor forma, ya que ellos iban a llevar la palabra de Dios a los demás, ¿sí? Te está invitando Dios a que te pongas a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Si no sabes que tienes el Espíritu Santo, pues ya lo tienes. Si no sabes que el Espíritu Santo te da dones, ya los tienes. Si no sabías que tienes que poner a trabajar en nombre de Dios, pues con los dones del Espíritu Santo. Ya lo hemos estado viendo en otras lecturas anteriores, de los días anteriores. Y bueno, pues yo te pregunto, ¿sabías que tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Sabías que tienes dones del Espíritu Santo? Sí.
¿Sabías que tienes que ponerlos a trabajar en nombre de Dios y a favor de los demás? Sí. ¿Ya lo estás haciendo? Qué bueno. Entonces, pues tu recompensa va a estar con el Señor. ¿Sí? Y si no, si te apartas, si te arrendas a las cosas del Señor, pues Dios te va a quitar esa recompensa o ese favor o ese regalo que el Señor nos prometió. Sí, entonces, bueno, esas son las lecturas de hoy viernes. Espero que haya sido un poco explícito yo, pero lo puedes volver a leer como siempre te digo, ¿no? Puedes volverlo a leer y pedir al Espíritu Santo que te explique y te diga qué más puedes entender de todo esto. Que Dios te bendiga.